11:44 noticias Globovisión Internacionales, estamos en vivo, continuamos con más de lo que ha sido la cumbre del G7 y para eso nos acompaña Axier Amuizarra, periodista desde España. Muy buenos días, Axier, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días desde allí. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿qué podemos concluir y qué podemos rescatar de lo más importante que ha sucedido durante esta cumbre del G7? Por supuesto que Zelensky, por supuesto que Ucrania fue protagonista, pero también hay sanciones y vemos cómo China y Rusia repudiaron lo que fue la cumbre. Claro, date cuenta que además tenemos que analizar lo siguiente. Estas cumbres, un tiempo a esta parte, están siendo casi todas prefabricadas en base a un conflicto o una situación de crisis o un problema global común, ¿no? Que se fabrican realmente. Anteriormente las anteriores fueron dedicadas a Irak, fueron dedicadas a Afganistán, fueron dedicadas a Siria, fueron dedicadas a Libia, fueron dedicadas al Brexit. Realmente son cumbres prefabricadas. No realmente es analizar qué ocurre entre los 7 países más poderosos del mundo, supuestamente, que así se autodenominan, y ni con intereses en común, sino que son premonitorios o preparatorios de las siguientes crisis que van a desarrollar y que ellos mismos van a manejar. ¿Por qué este enfado? ¿Por qué la crítica tanto de China como de Rusia? Primero, obviamente, por el tema, porque Zelensky vuelve a ser digamos, el hombre de paja que utilizan ciertos países para ir paseándolo, entre comillas, de acto institucional en acto institucional. Hemos visto que quería participar en la final del Mundial de Fútbol, quería participar también en la final de Eurovisión, que permite también un poco la licencia. La propia organización del Festival de la Canción dijo que no, que esto no era un programa en base a una situación de arte, no de cuestiones políticas. Hemos visto también que quiso también estar presente en el Festival francés de Cannes, donde tampoco han dejado a Zelensky participar. Y hemos visto que donde allá pueda participar o donde allá le puedan llevar Estados Unidos y sus países socios, allí estará Zelensky. Primero, por esa parte, entiendo el enfado de Rusia. Segundo, el enfado de China. ¿Por qué? Porque se está celebrando en Japón, donde realmente entre China y Japón siempre ha existido unas ciertas, digamos, tensiones, unos ciertos roces históricamente, políticamente también hablando. Y entiendo además que donde el resto del mundo lo que quiere es forzar a sus países, a los países socios, a sus países satélites, a no tener contactos comerciales ni diplomáticos con China, con lo cual, obviamente, pues entiendo el escozor por parte de la China. Aunque no se ha mencionado en ningún caso, en ningún momento, China ni Pekín, sí que en los comunicados que está estableciendo la organización internacional, en las reuniones, en las notas de prensa y en las siguientes declaraciones que están teniendo los líderes mundiales, en este caso del G7, en ningún momento se refieren a ellos, pero la palabra China el sentimiento chino o la nacionalidad china está presente en todos sus discursos. No lo dicen abiertamente, pero sus manifestaciones apuntan directamente contra la República Islámica. Y también que se celebre en una ciudad como Hiroshima, que recordemos que fue la primera ciudad bombardeada por Estados Unidos, todo tenemos que decirlo, con una bomba nuclear, ¿no? Pues entonces son demasiados símbolos, ¿no? Demasiadas señales que ponen pues un poco en alerta a ciertos países que obviamente no están alineados con el G7. Rusia estuvo en el G7 hasta su propia expulsión. Hay un parte que sí que me gustaría destacar, que es la invitación de países del sur, por así decirlo, entre comillas, por ejemplo, como Brasil. Invitas a Brasil, pero invitas para forzarle a tomar conciencia de un cierto protocolo en el que, por ejemplo, se tiene que ver obligado a mantener unas relaciones o unos vínculos con países con los cuales quizás económicamente, diplomáticamente o solo por cercanía y amistad no está en su primera fase de contacto. Y otra cosa también, cuando Lula perdió las elecciones, cuando Lula fue acusado de corrupción y demás, y de blanqueamiento económico y todas aquellas circunstancias que concurrieron, que incluso le llevaron a sus huesos en la cárcel, ninguno de esos países, ninguno de esos jefes de Estado dio una palabra por Lula, y le invitáis ahora, ¿no? Sí, Igual que también hemos visto, como sí. bien lo mencionaba, todo un simbolismo alrededor de lo que fue la cumbre, diferentes relaciones o reuniones bilaterales de Ucrania con diferentes líderes de esta cumbre, pero mencionaba el Sí. caso de Lula, por ejemplo, no hubo un interés, quizás podría haber sido así, porque dijeron que habían sido por un choque de las agendas. Sin embargo, Lula se mostró ofendido por no haber tenido esta reunión con Zelensky. Sí, nos hemos ofendido con no tener la reunión de Zelensky, ni siquiera poder decir la posición de Brasil frente a este conflicto que realmente está ocurriendo en el patio trasero
de Europa está ocurriendo por unos intereses cruzados que pueden mantener entre un bloque que pueda ser que está Rusia o con otro bloque que pueda ser Estados Unidos, y que realmente esta crisis, esta guerra está afectando a todos los países del mundo, o bien por sus relaciones comerciales, relaciones diplomáticas o propio suministro, por ejemplo, de combustible. Estamos viendo los grandes problemas y el aumento de los precios en el combustible, de los combustibles fósiles. Y realmente hasta Brasil están llegando a esas crisis, que además Brasil está intentando luchar contra una gran crisis, una galopante crisis económica y política, y vemos que en Estados Unidos esto no está sucediendo. O sea, todo el país, o sea, todo el resto del mundo se ve afectado por esto, menos Estados Unidos. Y Brasil, al cual le han invitado ahora mismo, pues tampoco se encuentra en un momento en una escena que no está muy bien dentro de los anclajes del G7. No olvidemos además otra circunstancia. Brasil y la India pertenecen a otro grupo impotente que es el BRICS, el cual el G7 intentó destruir y forzar y boicotear hasta su gran parón, que realmente las reuniones del BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Otros grandes polos mundiales también geopolíticos, pues mantenían su propio criterio, mantenían sus propias líneas de actuación y sus propias colaboraciones, hasta que hubo un freno rotundo. No entiendo muy bien el cambio de discurso, por ejemplo, de la India en este caso, y hablando de soberanía, cuando la India ha estado sometida, o su soberanía ha estado sometida durante décadas, a los intereses no solo de su propia colonia, del Reino Unido, sino además también de todos los países anglohablantes, ¿no? Y en el BRICS había tenido un espacio suficiente y protagonista, que lo llevó bien a cabo, y que ahora haya cambiado este paradigma me parece un poco insólito. Y Y entiendo que entiendo este perfectamente las lunes palabras de Lula. Y entiendo que este lunes establecieron diferentes acuerdos comerciales con Rusia, ¿no? Claro, obviamente, además, porque date cuenta que no deja de ser una población de más de 120 millones de personas, no deja de ser una población donde también hay una gran riqueza, no solo en la parte de hidrocarburos, sino también tiene otras materias primas, y sobre todo tiene un consumo exacerbado y muy acelerado, que cualquier otro país que tenga vínculos comerciales pues no estaría dispuesto a perder. Y entiendo, por ejemplo, que en este caso que se hable Zelensky de ese adiestramiento de pilotos por parte de Estados Unidos, o esa cesión de armamento y de sobre todo de cazas bombarderos de la clase F-16, que no olvidemos que es un arma de guerra táctico, o sea, que no es que estés ayudando a intentar llegar a una vía diplomática, sino que estás echando más gasolina a un fuego que ya está encendido. En vez de quizás mandar asesores militares y armamento y cazas F-16, pues lo mejor que podría hacer Estados Unidos y Reino Unido, y sobre todo países anglohablantes, ¿no? Y sobre todo también de esos países que están dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, pues deberían quizás hacer realmente pues una comisión diplomática que ayudará a una vía diplomática y pacífica del conflicto. Y estamos viendo que están aprovechando, echando más gasolina y sobre todo incrementando más la tensión. Y una tensión, no olvidemos nunca, una tensión que es casi imposible que llegue a Estados Unidos, y sí que marque a otros países de Latinoamérica, obviamente, de África y sobre todo a Europa. Axier, y veremos cuáles serán los próximos acuerdos que surgirán luego de esta cumbre y tras estas reuniones bilaterales entre Zelensky y diferentes o de Ucrania con diferentes líderes del G7. Gracias, Axier, por acompañarnos. Ya le adelanto que comerciales no serán, ni de reconstrucción, serán todo en base a suministro de armamento, sí, en base, y sobre todo a compromisos de crédito, que eso es muy importante. Zelensky venderá el país o el futuro de su país a cambio de crédito, un crédito muy amplio que veremos a ver quién paga, y por una reconstrucción que veremos a ver también cuándo llega. Gracias, Axier, por acompañarnos. Vamos a estar muy atentos a lo que siga sucediendo con respecto a lo que fue esta cumbre del G7 y qué sucederá, por ejemplo, si afectará o no, qué implicaciones tendrán estas sanciones que se implementaron contra Rusia. Nos acompañaba Axier Amo Izara, periodista desde España. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.